Cada prueba trae su sabiduría, enseñanzas budistas para fortalecer el espíritu a lo largo de la historia de la humanidad. El sufrimiento y las pruebas han sido vistos como obstáculos que deben ser eliminados o evitados. Sin embargo, desde la perspectiva del budismo, estas experiencias dolorosas no son simples casualidades o castigos, sino oportunidades profundas para el despertar interior. El Buda enseñó que la vida está inevitablemente marcada por el dukkha, el sufrimiento inherente a la existencia condicionada. No obstante, en lugar de resignarnos a él o huir, se nos invita a mirarlo de frente, a penetrar en su naturaleza, y a descubrir la sabiduría que cada experiencia difícil esconde. El tema que nos convoca, cada prueba trae su sabiduría, enseñanzas budistas para fortalecer el espíritu, nos lleva directamente al corazón del Dharma, porque es precisamente en el crisol de las dificultades donde se templa la mente, donde se abre el espacio para comprender la impermanencia, cultivar la compasión y trascender los límites del ego. Este viaje no es sencillo, exige paciencia, disciplina, contemplación y sobre todo confianza en el camino. Pero es también un viaje liberador, pues nos permite transformar lo que al inicio parece un peso insoportable en una llave de liberación. La sabiduría budista no niega el dolor ni lo minimiza, más bien lo reconoce como maestro. Cada lágrima, cada fracaso, cada pérdida, es un mensaje que la existencia nos entrega para recordarnos que no estamos aquí para acumular poder o posesiones, sino para despertar a la verdad última. En este sentido, las pruebas no son enemigos, son guías ocultas que nos empujan a mirar más allá de lo superficial y a entrar en contacto con nuestra naturaleza esencial. Este texto se adentrará en 5 grandes tópicos que desarrollan cómo, a través de la mirada budista, cada experiencia difícil encierra una semilla de sabiduría capaz de fortalecer nuestro espíritu. No se trata de un camino teórico, sino de una enseñanza práctica que nos invita a transformar nuestra manera de vivir. El sufrimiento como puerta a la sabiduría. Cuando pensamos en la palabra prueba, inmediatamente nuestra mente evoca imágenes de lucha, de resistencia, de obstáculos que debemos superar. Y en nuestra cultura, profundamente marcada por la búsqueda de comodidad y éxito, tendemos a ver el sufrimiento como algo negativo que debe eliminarse lo antes posible. El budismo, sin embargo, nos propone dar un giro radical. Aceptar que el sufrimiento es la primera puerta de entrada al despertar espiritual. El Buda, tras su despertar bajo la higuera Bodhi, no habló de glorias celestiales, ni de promesas de riqueza, sino de una verdad sencilla y profunda. La vida está impregnada de sufrimiento. La enfermedad, la vejez, la muerte, la separación de lo que amamos, el contacto con lo que rechazamos, la insatisfacción crónica de nuestros deseos. Todo esto forma parte de nuestra experiencia. Negarlo es vivir en ilusión. Enfrentarlo es dar el primer paso hacia la libertad. Pero ¿cómo puede el sufrimiento ser maestro? Porque cada dolor que experimentamos nos muestra la fragilidad de aquello a lo que nos aferramos. Si perdemos un ser querido y sentimos un vacío inmenso, esa experiencia nos confronta con la verdad de la impermanencia. Nos recuerda que nada ni nadie está garantizado para siempre. Si enfrentamos la enfermedad, comprendemos que nuestro cuerpo no es una posesión absoluta, sino una realidad transitoria sujeta a leyes naturales. Y si caemos en la frustración de un deseo no cumplido, descubrimos que la felicidad basada en lo externo siempre será efímera. Estas lecciones, aunque duras, son profundamente liberadoras. Nos invitan a soltar las cadenas del apego, a comprender que la verdadera fuente de paz no está fuera, sino en nuestra mente. Cuando el budismo nos habla de dukkha, no lo hace para sumergirnos en el pesimismo, sino para que despertemos.
Ver el sufrimiento con claridad nos permite dejar de huir y empezar a caminar con valentía hacia una comprensión más profunda de la vida. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Kisa Gotami, una joven madre cuyo hijo murió repentinamente. Desesperada, buscó al Buda para pedirle que lo resucitara. Él, con infinita compasión, le dijo que buscara una semilla de mostaza en una casa donde nunca hubiera muerto nadie. Kisa Gotami recorrió todas las casas y en cada una encontró una historia de pérdida y dolor. Entonces comprendió que la muerte no era un castigo personal, sino una verdad universal. Su sufrimiento se transformó en sabiduría, y ese entendimiento le abrió la puerta al camino espiritual. Cada prueba en nuestra vida es como la semilla de mostaza de Kisa Gotami. Nos parece una tragedia única, pero al reconocer que forma parte de la condición humana, nuestra perspectiva cambia. El sufrimiento deja de ser un muro contra el cual golpeamos una y otra vez, para convertirse en un espejo donde vemos reflejada la verdad. Desde esta perspectiva, cultivar la atención plena, mindfulness, es esencial. Cuando una dificultad surge, en lugar de reaccionar con rechazo inmediato, podemos detenernos, respirar y observar lo que ocurre en nuestro cuerpo y mente. Tal vez notemos la tensión en el pecho, los pensamientos de resistencia, la ira o la tristeza que se acumulan. Al observar sin juicio, descubrimos que incluso esas emociones intensas son impermanentes, que aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Esa simple observación nos enseña más que cualquier libro, porque nos muestra directamente la naturaleza cambiante de la realidad. En este primer contacto con las pruebas, el espíritu comienza a fortalecerse no porque el dolor desaparezca, sino porque nuestra relación con él se transforma. Ya no somos esclavos de la resistencia ciega, sino testigos conscientes de un proceso que tiene sentido. Y cuanto más aprendemos a estar presentes en medio de la dificultad, más claridad y compasión nacen en nosotros. El sufrimiento, entonces, deja de ser una condena y se convierte en un portal hacia la libertad interior. Por supuesto, este camino exige paciencia, porque la mente condicionada busca siempre escapar. Pero el Buda enseñó que allí donde parece haber oscuridad absoluta, se encuentra también la posibilidad de la luz. Cada lágrima, cada fracaso, es una invitación a despertar, a comprender que la vida no nos quita nada sin darnos a cambio una enseñanza más profunda. Así, el espíritu se fortalece no acumulando victorias externas, sino aprendiendo a transformar las pruebas en sabiduría. Cada dolor puede ser un maestro si tenemos el coraje de escucharlo. Y este es el fundamento de todo el camino budista, reconocer que incluso en lo que parece más adverso se oculta la semilla de la liberación. Al llegar al final de este primer tópico, es fundamental recordarte algo. Este tipo de enseñanzas tienen sentido únicamente cuando se comparten y se viven en comunidad. Si estás leyendo estas palabras, es porque hay en ti una inquietud profunda de búsqueda, un anhelo de despertar. Por eso te invito a que no dejes pasar la oportunidad. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta comunidad de aprendizaje y transformación. Aquí encontrarás más reflexiones, más enseñanzas y sobre todo un espacio para seguir creciendo juntos en este camino de sabiduría y fortaleza espiritual. La impermanencia como fuerza transformadora. La vida se construye sobre la impermanencia. Todo lo que nace cambia, se transforma y muere. Desde la perspectiva budista, esta es una verdad innegociable llamada anicca. Sin embargo, nuestra mente condicionada lucha incansablemente contra esta realidad. Queremos que las cosas permanezcan, que las relaciones duren para siempre, que el éxito alcanzado nunca se desvanezca, que nuestro cuerpo conserve la juventud y la fuerza indefinidamente.
Pero la existencia no responde a ese anhelo ilusorio, y tarde o temprano nos muestra con la crudeza de los hechos que todo fluye, que nada puede ser retenido. En el budismo, la comprensión de la impermanencia no es un simple concepto intelectual, sino una experiencia directa que puede transformar radicalmente nuestra relación con las pruebas. Cuando atravesamos momentos difíciles, tendemos a pensar que ese dolor durará para siempre, que la oscuridad nunca dará paso a la luz. Nos dejamos arrastrar por la desesperanza porque no vemos más allá del instante presente. Sin embargo, al contemplar la impermanencia, descubrimos que nada permanece fijo, ni el placer, ni el dolor, ni las situaciones que hoy parecen insostenibles. Todo es un río en constante cambio. Esto nos invita a modificar profundamente la manera en que vivimos nuestras pruebas. Por ejemplo, si estamos atravesando una pérdida emocional, el primer impulso es resistirse, llorar, enojarse, rechazar lo ocurrido. Pero cuando comprendemos que también ese sufrimiento se transformará con el tiempo, que lo que hoy parece insoportable no será eterno, entonces surge un espacio de aceptación. Esa aceptación no significa resignación, significa sabiduría. Saber que estamos en medio de un proceso que se mueve y que en algún momento dará lugar a otra experiencia. La contemplación de la impermanencia se practica en cada momento de la vida cotidiana. Cuando respiramos y nos damos cuenta de que cada inhalación nace y cada exhalación muere, estamos conectándonos con esta verdad fundamental. Cuando observamos una flor y sabemos que su belleza será efímera, que pronto perderá sus pétalos, comprendemos que la fugacidad no le resta valor, sino que se lo multiplica, porque nos recuerda la preciosidad del instante. Esta misma comprensión se aplica a las pruebas que enfrentamos. Imaginemos a alguien que pierde su trabajo después de muchos años de dedicación. Al principio, la sensación de fracaso y desorientación puede ser aplastante, pero al mirar desde la perspectiva de la impermanencia, comprendemos que esa situación también es transitoria, que puede abrir la puerta a nuevas oportunidades, a un redireccionamiento que quizás jamás hubiéramos considerado de otro modo. La impermanencia no significa caos, significa transformación constante. Y cuando dejamos de aferrarnos, descubrimos que cada final encierra un nuevo comienzo. El budismo narra la historia del Buda cuando, siendo aún el príncipe Siddhartha, salió por primera vez de su palacio y se encontró con un anciano, un enfermo y un cadáver. Aquellas visiones lo sacudieron profundamente, porque le revelaron que la juventud, la salud y la vida misma son pasajeras. Esa comprensión fue el germen de su búsqueda espiritual. La impermanencia que tanto tememos fue precisamente el motor de su despertar. Y lo mismo ocurre con nosotros. Las pruebas que nos sacuden son, en realidad, recordatorios de que no tenemos el control sobre el curso de los fenómenos, pero sí podemos decidir cómo nos relacionamos con ellos. Si observamos con atención, veremos que gran parte de nuestro sufrimiento surge no de las pruebas en sí, sino de la resistencia a su carácter impermanente. Queremos detener el tiempo, congelar lo agradable y eliminar lo desagradable. Pero esa lucha contra lo inevitable nos genera angustia. Cuando aprendemos a fluir, cuando nos entregamos a la corriente de la vida, sabiendo que nada permanece, el dolor pierde parte de su fuerza. No desaparece mágicamente, pero se vuelve soportable porque lo colocamos en el contexto más amplio de un proceso en constante cambio. Un ejemplo poderoso se encuentra en la práctica de la meditación vipassana. En ella se enseña a observar sensaciones en el cuerpo sin apego ni rechazo, simplemente reconociendo que surgen y desaparecen. En esa observación atenta, el meditador comprende en carne propia que todo es impermanente. Una sensación de dolor en la pierna, por ejemplo, parece insoportable al inicio.
Pero si se observa sin reaccionar, se descubre que cambia, que no es una entidad fija, que fluctúa. De esa experiencia brota una sabiduría que puede aplicarse a todas las pruebas de la vida. Nada dura para siempre. La impermanencia también nos enseña a valorar lo que tenemos mientras está presente. Muchas veces damos por sentada la compañía de quienes amamos, la salud, la estabilidad, hasta que se pierden. Solo entonces comprendemos su importancia. Pero el budismo nos invita a no esperar la pérdida para despertar. Cada día, al mirar a los ojos de alguien querido, podemos recordar, esta persona no estará aquí para siempre, y lejos de sumirnos en tristeza, esa conciencia nos impulsa a amar con mayor intensidad, a estar más presentes, a agradecer más profundamente. Así, las pruebas no nos sorprenden con la misma violencia, porque ya hemos entrenado la mente en la aceptación de la impermanencia. En los momentos de dificultad extrema, esta enseñanza puede salvarnos de la desesperación. Pensemos en alguien que atraviesa una enfermedad dolorosa. El sufrimiento físico es real, pero al observar la impermanencia, surge un atisbo de esperanza. Este dolor también cambiará. Este momento no es eterno. Y en esa comprensión aparece un alivio sutil, una fuerza interna que permite continuar. La impermanencia no es solo una lección de pérdida, también es una promesa de renovación. El invierno más duro siempre cede ante la primavera, la noche más oscura da paso al amanecer. Cada experiencia, por dolorosa que sea, contiene en sí la semilla de la transformación. Y el espíritu se fortalece precisamente cuando aprendemos a confiar en ese flujo constante, en esa danza eterna de nacimiento y muerte que sostiene la existencia. Lo que al principio se siente como una tragedia absoluta, con el tiempo puede convertirse en una bendición. Muchas personas, al mirar atrás, descubren que las pruebas que creyeron insoportables fueron las que más les enseñaron, las que los impulsaron a crecer, a cambiar de rumbo, a conocerse verdaderamente. Esa es la fuerza de la impermanencia. Nos arranca de nuestras falsas seguridades para empujarnos hacia una vida más auténtica. Aceptar la impermanencia también nos ayuda a soltar el miedo. La mayor parte de nuestros temores proviene de la ilusión de permanencia. Tememos perder lo que creemos eterno, pero cuando sabemos que todo cambia, incluso el miedo se transforma. Nos damos cuenta de que podemos atravesar tormentas, que nada nos destruye por completo, que siempre hay renovación. Esa certeza nos hace más valientes, más resilientes, más libres. El Buda comparó la existencia con una llama que se enciende, arde y se extingue. No hay en ella un núcleo fijo, un yo permanente que pueda aferrarse. Comprender esto es comprender la verdadera naturaleza de la realidad, y cada prueba, cada dificultad, es una oportunidad de experimentar esta verdad en carne propia. Cuando algo que amábamos se desvanece, cuando una situación cambia abruptamente, tenemos ante nosotros la posibilidad de ver la impermanencia cara a cara y, en lugar de hundirnos, abrirnos a su enseñanza. Así, el espíritu se fortalece no resistiendo a los cambios, sino aprendiendo a moverse con ellos. Como el bambú, que se dobla con el viento pero no se quiebra, quien comprende la impermanencia puede atravesar las pruebas con flexibilidad, con gracia, con sabiduría. Y esa es una de las mayores conquistas que el budismo ofrece, la serenidad de quien sabe que todo es transitorio y que por lo tanto no hay motivo para aferrarse con desesperación ni para rechazar con violencia. Al final, comprender la impermanencia es comprender la vida misma. Todo lo que surge se disolverá, y en esa verdad se encuentra la libertad. Cada prueba que enfrentamos es un recordatorio de este flujo eterno, y cada vez que lo aceptamos, nuestro espíritu se vuelve más fuerte, más ligero, más abierto. Si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti hay una voz que busca esta sabiduría,
que quiere vivir con mayor serenidad en medio de los cambios inevitables de la vida. No estás solo en este camino. Somos muchos los que aprendemos juntos a transformar el dolor en comprensión. Por eso te invito a que formes parte de esta comunidad de buscadores. Suscríbete ahora al canal y acompáñanos en este viaje de transformación. Aquí encontrarás más enseñanzas, más reflexiones y sobre todo un espacio donde la impermanencia se convierte en aliada y cada prueba en una fuente de fortaleza espiritual. La compasión que nace del dolor compartido. Cuando uno contempla la existencia desde el prisma budista, descubre que el sufrimiento no es exclusivo ni individual, sino una experiencia universal que conecta a todos los seres. Ningún ser vivo está exento de enfermedad, de vejez, de pérdida, de muerte, de incertidumbre. Esa comprensión, aunque dolorosa, abre un espacio inmenso para el florecimiento de la compasión. Cada prueba que enfrentamos, cada herida que sangra en nuestro interior, nos pone en contacto con la fragilidad de la condición humana y nos permite mirar a los demás con nuevos ojos. Lo que antes juzgábamos como debilidad, lo que despreciábamos como error ajeno, de pronto lo reconocemos en nuestra propia carne y esa identificación nos impulsa a cultivar un corazón más amplio, capaz de abrazar el dolor ajeno como si fuera el propio. El budismo enseña que el camino hacia la iluminación no se recorre en soledad absoluta, sino en interdependencia con todos los seres. Nadie puede alcanzar la verdadera paz, mientras otros siguen atrapados en las cadenas del sufrimiento. Por eso la compasión, lejos de ser un adorno moral, es la esencia misma del despertar. Y las pruebas que enfrentamos son, paradójicamente, el terreno fértil donde esa compasión germina con mayor fuerza. Una persona que nunca ha conocido el dolor difícilmente puede comprender las lágrimas de otro, pero quien ha atravesado la oscuridad sabe escuchar, sabe tender la mano, sabe acompañar en silencio sin imponer soluciones rápidas ni juicios superficiales. Cada herida se convierte en un canal por donde circula la empatía. Pensemos en alguien que ha perdido un ser querido de manera inesperada. Al principio, el dolor puede parecer insoportable, una especie de abismo sin salida. Pero con el tiempo, si esa persona abre su corazón en lugar de cerrarlo, descubrirá que su propia pérdida le permite comprender a cualquiera que sufra lo mismo. Su dolor personal se transforma en un puente hacia los demás. Ya no es solo mi dolor, sino el dolor de la humanidad entera que se expresa a través de mí. En esa transformación, la prueba deja de ser un peso inútil y se convierte en fuente de sabiduría compasiva. El Buda mismo encarnó esta enseñanza. Después de alcanzar la iluminación, en lugar de retirarse para gozar de su paz, dedicó el resto de su vida a enseñar a otros cómo liberarse del sufrimiento. Podría haber permanecido en silencio, pero eligió compartir su comprensión, movido por una compasión ilimitada hacia todos los seres. Su ejemplo nos recuerda que el despertar no es un logro individualista, sino un compromiso con el bienestar de todos. Y cada prueba en nuestra vida nos ofrece la oportunidad de seguir ese mismo camino. Al transformar nuestro sufrimiento en compasión, nos volvemos instrumentos de alivio para quienes nos rodean. La práctica de la compasión en el budismo no se limita a sentir lástima por el otro, sino a reconocer la interconexión profunda que une a todos los seres. Cuando comprendemos que no hay un yo separado, sino una red infinita de interdependencias, entonces cada lágrima ajena es también nuestra, cada sonrisa ajena también nos pertenece. Esta visión disuelve el egoísmo y abre la puerta a una vida más generosa. Pero, ¿cómo se cultiva esa compasión en medio de las pruebas? Primero, dejando de resistir nuestro propio dolor. Cuando tratamos de negar o reprimir lo que sentimos, cerramos también la posibilidad de empatizar con otros. Solo cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad, podemos mirar la vulnerabilidad ajena con ternura y respeto.
Después, aprendiendo a ver al otro no como enemigo ni como amenaza, sino como un ser que, al igual que nosotros, busca ser feliz y evitar el sufrimiento. En las enseñanzas del Metta Sutta, el Buda invitaba a cultivar el amor benevolente deseando que todos los seres sean felices, que estén seguros, que estén en paz. Este deseo sincero nace de la comprensión de que el dolor es compartido. No importa si se trata de un extraño, de un amigo o incluso de alguien que consideramos adversario, todos, sin excepción, están inmersos en la misma condición de fragilidad. Las pruebas de la vida nos entrenan precisamente en esa comprensión. Por ejemplo, cuando sufrimos una traición, nuestro primer impulso suele ser la ira, el resentimiento. Pero al observar más profundamente, podemos descubrir que quien nos hirió también estaba atrapado en su propio dolor, en su ignorancia, en sus condicionamientos. Reconocer esto no significa justificar sus actos, pero sí permite mirar con ojos de compasión en lugar de odio. De ese modo, la prueba que parecía un veneno se convierte en medicina, porque nos enseña a romper el ciclo de la violencia y a responder desde un lugar de mayor sabiduría. La compasión también se cultiva mediante la meditación específica conocida como Karuna Bhavana. En ella, el practicante contempla el sufrimiento de los demás y genera el deseo sincero de aliviarlo. Esta práctica no es sentimentalismo vacío, sino un entrenamiento mental que fortalece el espíritu para actuar en beneficio de otros. Quien cultiva la compasión en medio de sus propias pruebas, aprende a no encerrarse en sí mismo, sino a expandir su conciencia hacia el dolor colectivo. Y cuanto más lo hace, más descubre que al aliviar a otros, también alivia su propia carga, porque en realidad no hay separación. Cada prueba se convierte entonces en una escuela de compasión. La enfermedad nos enseña a cuidar con ternura, la pérdida nos enseña a acompañar en silencio, la soledad nos enseña a valorar la compañía sincera, el fracaso nos enseña a comprender las luchas ajenas. En lugar de endurecernos, podemos permitir que las dificultades ablanden nuestro corazón, que lo vuelvan más humano, más sensible, más abierto. Esa sensibilidad no es debilidad, es fortaleza espiritual, porque nos conecta con lo más noble de nuestra naturaleza. El budismo nos recuerda constantemente que la vida no puede reducirse a la búsqueda de placer personal. Una existencia centrada únicamente en uno mismo termina siendo vacía y limitada. Es en la entrega a los demás, en la compasión activa, donde encontramos el verdadero sentido. Y esa entrega no surge de la teoría, sino de la experiencia directa del sufrimiento. Cada prueba que atravesamos es una oportunidad de despertar esa compasión y de ofrecer al mundo un corazón más grande. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que ha crecido en medio de la pobreza y ha conocido el hambre. Esa experiencia, que en un inicio parece solo un castigo, puede convertirse en fuente de una profunda compasión hacia quienes aún hoy pasan hambre. Esa persona, movida por su propio pasado, puede dedicar su vida a ayudar a los demás. Lo mismo ocurre con cualquier prueba. El dolor, cuando se transforma en servicio, se convierte en luz que ilumina a otros. Por eso, cuando atravesamos un momento difícil, en lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, podemos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto para ayudar a otros? Esa simple pregunta cambia radicalmente nuestra relación con la prueba. Ya no la vemos como una desgracia sin sentido, sino como una semilla de compasión que, si la cultivamos, dará frutos no solo en nuestra vida, sino en la de quienes nos rodean. El espíritu se fortalece cuando aprendemos a mirar más allá de nuestro pequeño yo y descubrimos que nuestro dolor está entrelazado con el de millones de seres. En esa visión, dejamos de sentirnos solos
y comprendemos que cada lágrima que derramamos nos une a la humanidad entera. Esa unión nos da fuerza, nos recuerda que no caminamos aislados, que siempre hay alguien más atravesando pruebas similares. Y en ese reconocimiento florece la compasión, que es la respuesta más noble que podemos dar a las dificultades de la vida. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a detenerte un instante y reconocer tu propio camino de pruebas. Cada una de ellas, aunque te haya dolido, ha sembrado en ti la posibilidad de ser más compasivo, más humano, más consciente. Esa semilla merece ser cuidada y compartida. Y para seguir cultivándola juntos, te pido que no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete al canal ahora mismo y únete a esta comunidad de reflexión y aprendizaje. Aquí encontrarás más enseñanzas, más historias, más caminos para transformar el dolor en sabiduría y la sabiduría en compasión activa. La paciencia como virtud suprema en medio de las pruebas. La paciencia es una de las virtudes más sublimes y al mismo tiempo más difíciles de cultivar en el camino espiritual. En la enseñanza budista, la paciencia, llamada Khanti en Pali, no es simplemente la capacidad de esperar resignadamente a que pase el tiempo, sino una fuerza interior que nos permite permanecer estables, lúcidos y compasivos en medio de las tormentas de la vida. Cada prueba que enfrentamos es un campo de entrenamiento para desarrollar esta virtud, porque sin paciencia el sufrimiento se convierte en veneno, pero con paciencia se transforma en medicina. Y en este sentido, el budismo nos invita a reconocer que no hay verdadero crecimiento espiritual sin la práctica constante de la paciencia. Las pruebas que encontramos en la vida suelen despertar en nosotros una reacción inmediata de rechazo. Queremos que el dolor desaparezca, que la incomodidad termine, que la situación cambie de inmediato. Nuestra mente, acostumbrada a la gratificación rápida, se rebela ante cualquier obstáculo y se hunde fácilmente en la frustración y la desesperación. Pero el Buda enseñó que la raíz de nuestro sufrimiento no está en las condiciones externas, sino en la manera en que nos relacionamos con ellas. La paciencia es la respuesta sabia frente a esa reacción impulsiva, porque nos permite ver las cosas desde una perspectiva más amplia, comprendiendo que todo es transitorio y que apresurar los procesos solo genera más confusión. Cultivar la paciencia no significa pasividad ni falta de acción. Significa actuar desde la calma, sin dejarnos arrastrar por la ira o la impaciencia. En el Dhammapada, una de las colecciones más antiguas de enseñanzas budistas, se dice que la paciencia es la mejor de las austeridades. Esto implica que soportar con ecuanimidad las dificultades de la vida es un ejercicio espiritual incluso más elevado que las prácticas ascéticas. Porque no se trata solo de resistir, sino de transformar la energía del sufrimiento en sabiduría, sin alimentar la hostilidad ni el odio. Un ejemplo profundo de paciencia lo encontramos en la vida del propio Buda. En numerosas ocasiones fue insultado, difamado y atacado por quienes no comprendían sus enseñanzas. Sin embargo, nunca respondió con violencia ni con resentimiento. Su serenidad frente a la adversidad inspiraba a todos los que lo rodeaban. Una de las historias más conocidas relata que un hombre, enojado por la influencia creciente del Buda, se le acercó e intentó humillarlo con palabras hirientes. El Buda escuchó pacientemente y luego le respondió: «Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo?». El hombre respondió: «¿De quién lo ofrece?». Entonces el Buda concluyó: «Lo mismo ocurre con tu enojo. Yo no lo acepto, por lo tanto sigue siendo tuyo». Esa respuesta no solo mostró paciencia, sino también una profunda sabiduría sobre cómo no dejarse arrastrar por las emociones negativas de otros. Las pruebas cotidianas de nuestra vida son, en esencia, oportunidades constantes de practicar esa misma paciencia.
Cuando enfrentamos una enfermedad, el cuerpo exige tiempo para sanar, y la mente ansiosa se desespera queriendo resultados inmediatos. La paciencia nos recuerda que los procesos naturales no pueden apresurarse, que cada momento tiene su propio ritmo. Cuando perdemos un trabajo, la ansiedad nos empuja a encontrar rápidamente una solución, pero la paciencia nos enseña a esperar el momento justo, a confiar en que también en la pausa se esconden nuevas oportunidades. Cuando lidiamos con relaciones difíciles, la paciencia nos ayuda a escuchar sin reaccionar con ira, a dar espacio para que el otro también se exprese, a no actuar de manera precipitada que luego genere más dolor. En la práctica budista, la paciencia está profundamente ligada a la meditación. Sentarse en silencio, observar la respiración, notar cómo la mente salta de un pensamiento a otro, cómo surgen incomodidades en el cuerpo. Todo esto es un entrenamiento en paciencia. La mente quiere moverse, distraerse, huir de la incomodidad, pero al permanecer atentos descubrimos que incluso la inquietud cambia, que las sensaciones van y vienen. Esa observación constante fortalece nuestra capacidad de permanecer presentes sin reaccionar impulsivamente. Y esa misma habilidad se traslada a la vida diaria, permitiéndonos enfrentar pruebas con más calma y estabilidad. Es importante comprender que la paciencia no es debilidad. Al contrario, requiere una gran fortaleza interior. Ceder al enojo, gritar, actuar desde la ira, es fácil y automático. Pero sostener la calma en medio de la provocación requiere un dominio de sí mismo que solo se alcanza con disciplina y práctica. Por eso los textos budistas colocan a la paciencia al mismo nivel que la generosidad, la moralidad y la sabiduría como perfecciones indispensables en el camino hacia la iluminación. Las pruebas que más nos desafían suelen ser aquellas que involucran a otras personas. En nuestras relaciones, el ego se siente herido con facilidad y reaccionamos defendiendo nuestra posición o atacando al otro. La paciencia nos invita a detenernos antes de responder, a escuchar más allá de las palabras, a comprender que muchas veces la agresión del otro proviene de su propio sufrimiento. En ese espacio de pausa se abre la posibilidad de responder con compasión en lugar de con violencia. Y así, lo que podría haberse convertido en un conflicto mayor se transforma en una oportunidad de entendimiento y reconciliación. Otra dimensión de la paciencia es la paciencia con uno mismo. A menudo somos nuestro peor juez. Nos castigamos por no avanzar lo suficiente, por cometer errores, por no ser lo que creemos que deberíamos ser. Pero el camino espiritual no es una carrera de velocidad, es un proceso lento y profundo de transformación interior. El Buda enseñó que incluso el loto, la flor más pura, necesita tiempo para crecer en el barro antes de florecer en la superficie. De la misma manera, nuestra mente necesita tiempo para purificarse, para desapegarse de los viejos hábitos, para abrirse a la sabiduría. La paciencia con uno mismo es esencial, porque sin ella caemos en la frustración y abandonamos el camino antes de tiempo. Cuando enfrentamos pruebas dolorosas, la impaciencia puede convertirse en un enemigo feroz. Queremos que el dolor termine ya, que la situación se resuelva de inmediato, pero el budismo nos enseña que cada experiencia tiene su propio ritmo y que apresurarla solo trae más sufrimiento. Es como querer que una semilla se convierta en árbol al día siguiente. No importa cuánto esfuerzo hagamos, el proceso requiere tiempo. La paciencia nos recuerda que la vida florece a su propio compás y que nuestra tarea es acompañar ese proceso con serenidad. La práctica de la paciencia también implica aceptar la incertidumbre. Muchas veces sufrimos porque queremos respuestas claras, garantías de que todo saldrá bien. Pero la vida rara vez ofrece certezas. La paciencia nos enseña a vivir en el misterio, a aceptar que no tenemos control total sobre el futuro, a confiar en que, aunque no sepamos lo que vendrá,
tenemos la fortaleza para atravesarlo. Esta confianza serena es un antídoto contra la ansiedad que tantas veces nos consume. Un aspecto profundamente transformador de la paciencia es que nos libera del ciclo interminable de la reactividad. Cada vez que respondemos con enojo a una provocación, alimentamos más enojo. Cada vez que reaccionamos con impaciencia, generamos más frustración. Pero cuando cultivamos la paciencia, rompemos ese ciclo. En lugar de añadir más leña al fuego, dejamos que la llama se apague por sí sola. De esa manera, las pruebas dejan de ser cadenas que nos atan al sufrimiento y se convierten en oportunidades de liberación. En la tradición budista, se habla de la paciencia como un escudo contra los venenos mentales. La ira, el odio, la envidia, todos ellos se encuentran terreno fértil en una mente impaciente, pero una mente paciente es como un terreno árido donde esas semillas no pueden crecer. En lugar de dejarnos arrastrar por la tormenta de las emociones, permanecemos firmes como una montaña, observando cómo las nubes pasan sin perturbarnos. Esa firmeza no surge de la rigidez, sino de la sabiduría que reconoce que todo es impermanente. Incluso las emociones más intensas, las pruebas más duras que atravesamos en la vida suelen ser las que más nos entrenan en paciencia. Una enfermedad crónica, una relación difícil, una situación económica incierta, todas ellas nos invitan a cultivar una fortaleza interior que solo puede desarrollarse con el tiempo. Cada día que soportamos con calma es una victoria espiritual. Cada instante de serenidad en medio de la tormenta es una prueba de que nuestro espíritu se está fortaleciendo. El budismo también nos recuerda que la paciencia no es solo una práctica individual, sino una contribución al bienestar colectivo. Una persona paciente puede cambiar la energía de todo un grupo. En una familia, en un equipo de trabajo, en una comunidad, la paciencia de uno puede traer calma a muchos. En cambio, la impaciencia de uno puede contagiar ansiedad y conflicto a todos. Por eso, cada vez que cultivamos paciencia en medio de nuestras pruebas, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que ofrecemos un regalo silencioso a quienes nos rodean. En definitiva, la paciencia es la virtud que nos permite transformar las pruebas en maestros. Sin ella, el dolor nos amarga y nos destruye. Con ella, el dolor se convierte en sabiduría y en compasión. El espíritu se fortalece cuando aprendemos a esperar sin desesperar, a actuar sin precipitación, a confiar sin exigir garantías. La paciencia es, en última instancia, la expresión de una mente que ha comprendido la naturaleza de la realidad y que ya no lucha contra lo inevitable, sino que fluye con serenidad en medio de la corriente de la vida. Si has llegado hasta el final de este extenso recorrido por la paciencia, quiero invitarte a que no te quedes con esta reflexión solo para ti. La paciencia se cultiva también en comunidad, acompañándonos unos a otros en nuestras pruebas, recordándonos mutuamente que todo es transitorio y que siempre hay luz más allá de la oscuridad. Por eso te pido que des un paso más en este camino. Suscríbete ahora al canal y únete a esta comunidad de aprendizaje y transformación. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas budistas que fortalecen el espíritu, para que juntos podamos enfrentar las pruebas de la vida con calma, sabiduría y compasión. El despertar interior a través de la aceptación total de las pruebas. Aceptar plenamente la vida tal como es constituye uno de los desafíos más profundos del camino espiritual. El budismo nos enseña que gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede en sí mismo, sino de la resistencia que oponemos a ello. Queremos que la realidad sea distinta, que las cosas se acomoden a nuestros deseos, que las personas actúen como imaginamos, que las circunstancias sigan un guión escrito por nuestra mente. Pero la existencia no responde a ese guión
Y cuando descubrimos que la realidad fluye a su propio ritmo, surge en nosotros una lucha silenciosa que desgasta el corazón. La aceptación no es resignación pasiva, sino la capacidad de abrirnos a lo que la vida nos ofrece, con confianza en que cada prueba encierra un sentido más profundo que, aunque no siempre comprendamos de inmediato, está allí para nutrir nuestro crecimiento. El Buda habló con claridad sobre la importancia de aceptar la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo permanente. Al hacerlo, no pretendía sumergirnos en un estado de desesperanza, sino enseñarnos el arte de la liberación. Cada vez que dejamos de luchar contra lo inevitable, nos liberamos de una carga inmensa. La aceptación transforma las pruebas de la vida en maestros silenciosos que nos guían hacia una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza. Aceptar las pruebas significa dejar de preguntarnos constantemente ¿por qué a mí? Y comenzar a preguntarnos ¿para qué me sirve esta experiencia? En esa transición de la queja a la comprensión se abre un horizonte completamente distinto. Lo que parecía una desgracia sin sentido se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Una enfermedad puede enseñarnos a cuidar mejor nuestro cuerpo y a valorar cada instante de salud. Una pérdida puede mostrarnos la fragilidad de los vínculos y la importancia de amar sin demora. Un fracaso puede impulsarnos a explorar nuevas capacidades y descubrir talentos ocultos. La aceptación nos permite ver más allá del dolor inmediato y reconocer el potencial transformador que se oculta en cada situación. Esta enseñanza se refleja en la práctica de la meditación. Cuando nos sentamos en silencio y observamos lo que ocurre en nuestra mente, descubrimos pensamientos inquietos, emociones intensas, sensaciones incómodas en el cuerpo. Nuestro primer impulso es rechazarlas, desear que desaparezcan, luchar contra ellas. Pero la meditación nos invita a hacer lo contrario. Simplemente aceptar lo que surge, observar sin juicio, permitir que todo sea como es. En esa aceptación se disuelve gran parte de nuestro sufrimiento. Descubrimos que no necesitamos controlar cada pensamiento, que las emociones van y vienen como olas, que el cuerpo respira por sí mismo. Y esa experiencia se convierte en una metáfora viva de la vida. Cuando dejamos de resistir, encontramos paz. Aceptar no significa dejar de actuar. El budismo nunca ha enseñado la pasividad ni la indiferencia. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es en este momento, para desde allí actuar con sabiduría y compasión. Si negamos lo que ocurre, nuestras acciones estarán teñidas de ilusión y generarán más sufrimiento. Pero si aceptamos plenamente lo que es, incluso cuando duele, entonces podemos responder desde la claridad. Por ejemplo, si perdemos un trabajo y lo negamos, nuestra mente se aferra al pasado y no vemos nuevas posibilidades. Pero si aceptamos la pérdida, podemos abrirnos a explorar nuevos caminos con una visión más serena. La aceptación es, en este sentido, el primer paso hacia la acción consciente. Las pruebas de la vida son ineludibles, pero nuestra relación con ellas depende de nosotros. Cuando resistimos, sufrimos doblemente, por la situación en sí y por la lucha contra ella. Cuando aceptamos, reducimos nuestro sufrimiento a lo esencial y abrimos espacio para la transformación. Esta enseñanza aparece claramente en la historia de Buda con Angulimala, el temido bandido que asesinaba a todos los que encontraba. Cuando Buda se cruzó en su camino, no huyó ni luchó, simplemente aceptó la realidad de ese encuentro y actuó con compasión. Su calma desarmó la violencia de Angulimala, que terminó convirtiéndose en discípulo. Este relato nos recuerda que la aceptación no es debilidad, sino una fuerza capaz de transformar incluso las situaciones más oscuras. Aceptar las pruebas también implica aceptar nuestras propias limitaciones.
Muchas veces sufrimos porque nos exigimos ser perfectos, no equivocarnos nunca, mantener siempre el control. Pero la condición humana es frágil e imperfecta. El budismo nos invita a reconocer esa vulnerabilidad y a tratarnos con compasión. En lugar de castigarnos por cada error, podemos aceptar que equivocarse es parte del camino, que cada caída es una oportunidad de aprender. Esta autoaceptación nos libera de la carga del perfeccionismo y nos permite avanzar con mayor ligereza. Al aceptar las pruebas, también aprendemos a soltar el ego. El ego se aferra a una imagen fija de quiénes somos, de cómo debería ser nuestra vida, de qué merecemos. Pero la realidad, una y otra vez, rompe esas imágenes. Cuando aceptamos que no tenemos el control absoluto, el ego pierde fuerza y comenzamos a vivir desde una perspectiva más amplia, en la que no somos el centro del universo, sino una parte de una red infinita de interdependencias. Esa visión nos da humildad y nos abre a la gratitud. La aceptación se convierte entonces en un despertar interior. Ya no vivimos luchando contra la corriente, sino fluyendo con ella. Esto no significa que todo sea fácil, ni que desaparezcan las dificultades. Significa que nuestra mente cambia de actitud. En lugar de preguntar por qué las cosas no son como queremos, aprendemos a ver lo que es y a descubrir la belleza incluso en medio del dolor. Cada prueba se convierte en una invitación a mirar más profundamente, a descubrir una enseñanza oculta, a despertar un poco más. En la práctica cotidiana, aceptar puede manifestarse en gestos simples. Cuando estamos atrapados en el tráfico, en lugar de enojarnos, podemos respirar y aceptar que ese es el momento que nos toca vivir. Cuando alguien nos critica, en lugar de reaccionar defensivamente, podemos aceptar sus palabras como una oportunidad de observar nuestras emociones. Cuando enfrentamos una enfermedad, en lugar de desesperarnos, podemos aceptar el proceso de sanación como parte de nuestra vida. Cada instante ofrece una ocasión para practicar la aceptación, y cuanto más lo hacemos, más fuerte se vuelve nuestro espíritu. En las comunidades budistas se suele recitar la frase que pueda aceptar con serenidad lo que no puedo cambiar, tener el coraje para cambiar lo que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esta plegaria, aunque sencilla, encierra una verdad profunda. La aceptación no significa renunciar a cambiar lo que es posible transformar, sino discernir con claridad dónde vale la pena actuar y dónde es más sabio soltar. Esa sabiduría nos protege de la frustración innecesaria y nos guía hacia una vida más equilibrada. Aceptar las pruebas también nos conecta con la compasión hacia otros. Cuando comprendemos que todos los seres enfrentan sufrimientos inevitables, nuestro corazón se abre a la empatía. Dejamos de sentirnos víctimas únicas de la vida y descubrimos que el dolor es parte de la condición humana. Esa comprensión nos une a los demás y nos impulsa a acompañar en lugar de juzgar. La aceptación se convierte así en un camino hacia el amor universal. El despertar interior a través de la aceptación no ocurre de un día para otro. Es un proceso que se construye prueba tras prueba, experiencia tras experiencia. Cada vez que aceptamos, un poco de nuestra resistencia se disuelve y un poco de nuestra conciencia despierta. Con el tiempo, descubrimos que la paz no depende de que todo sea como queremos, sino de nuestra capacidad de abrazar lo que es. Esta es la libertad última que el budismo promete, la liberación del sufrimiento a través de la comprensión profunda de la realidad. Si has llegado hasta el final de este extenso recorrido, quiero invitarte a que no dejes que estas palabras se queden en una lectura pasajera. La aceptación es una práctica viva que se fortalece cuando la compartimos y la cultivamos en comunidad. Por eso te pido que des un paso más. Suscríbete ahora mismo al canal y únete a nosotros en este camino de transformación.
Aquí encontrarás más enseñanzas, más reflexiones y más herramientas para que cada prueba se convierta en sabiduría y cada experiencia en una oportunidad de despertar interior.